En el capítulo de hoy hablaremos acerca del conflicto armado, qué es, qué implicaciones tiene, qué objetivo tiene, cómo se da, qué grupos han estado involucrados, entre otros aspectos. Pero para empezar es importante aclarar que todo lo que se hablará en este primer momento está enfocado en los antecedentes y conflictos que se han vivido a lo largo de la historia de Colombia y pues en su contexto. Por esta razón es importante tener en cuenta primeramente qué es el conflicto armado, y este se entiende cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados que están organizados por diferencias ideológicas, diferencias de poder, entre otros aspectos. Principalmente el conflicto armado interno en Colombia es una guerra que se ha definido como asimétrica, que tuvo causas y antecedentes directos de la etapa conocida como la violencia que enfrentó los partidos liberal y conservador de esas épocas. En segundo lugar, ¿cuándo y cómo comenzó el conflicto armado en Colombia? Este no se puede definir como en un solo año o en una sola época, pues este proceso en Colombia se ha desatado en diferentes momentos de la historia y estos procesos pues han traído consigo el surgimiento de nuevas problemáticas y nuevos grupos al margen de la ley. En primera instancia, se podría decir que el periodo conocido como de la violencia, cuando el Partido Liberal de Colombia se institucionalizó. En segundo lugar, el Bogotazo. Esto se puede decir que fue como entre 1948 y 1958 que se dio como enfrentamientos entre liberales y conservadores, que fue considerado como el auge de la violencia en Colombia debido a los asesinatos y agresiones, además del contexto social y económico en el que se encontraba el país debido a la inflación e impacto de la crisis económica ocasionado por diferentes factores que están externos al contexto colombiano, que puede ser como la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, se podría decir que esta problemática también se desató debido al Frente Nacional. Esto fue entre 1958 y 1974. Se dio el surgimiento de las guerrillas contemporáneas también en 1964 hasta 1973 debido a la coyuntura del país, en el que se resalta el descontento social a causa de la inflación, también a la limitación política y la desigualdad social marcada por el despojo de las tierras, mafias del narcotráfico, y se podría decir que hasta el día de hoy pues han habido estos mismos aspectos de diferencias sociales y todo esto. Entonces hay algunos grupos al margen de la ley que siguen digamos que afectando ciertas poblaciones vulnerables, que es lo que explicaremos un poco más adelante. Con respecto a los grupos armados, entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocida como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, el Ejército Popular de Liberación, conocido como EPL, y el Movimiento 19 de Abril, conocido como M19. Las FARC se formó en 1964, siendo un grupo de autodefensa campesina, cuya estrategia fue principalmente la lucha guerrillera. Su objetivo fue crear esta guerrilla para representar a la población rural y asimismo constituir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar. En el 2000, este grupo controlaba casi el 40% del territorio colombiano. Por otro lado, el ELN nace en 1965 y su surgimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia. El objetivo principal de este grupo armado fue la incidencia sobre poderes locales y regionales. El ELN ha tenido presencia mayoritariamente en la zona del Catatumbo, norte del Santander, sur del departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Cabe resaltar que este grupo aún sigue vigente. El EPL se constituye en 1966 con una ideología marxista-leninista-maoísta y estaba vinculado al Partido Comunista.
Este grupo pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991. Finalmente el M-19 se da a conocer en 1973 y se diferencia de los grupos ya mencionados por su carácter rural, un discurso democratizador y porque se autodefinían como antioligárquico, antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Y nace a raíz del fraude electoral que se dio en 1970. Actualmente el gobierno ha realizado un reporte para llevar las cuentas de los grupos armados llamado el conteo del enemigo. En este se nombran los 4 grupos más peligrosos a combatir. Entre estos, como ya fue mencionado, el ELN, las disidencias que están conformadas por exintegrantes de las FARC, el Clan del Golfo y los Pelusos. El ELN siendo el grupo más grande del país, con su presencia en 21 departamentos y 165 municipios. Las disidencias actualmente concentradas en 2 grupos de mando, siendo el primero Unión de Miguel Botaché y Néstor Gregorio Vera, y la segunda Marquetalia, distribuidos en 23 departamentos y principalmente en 152 municipios. En cuanto al Clan del Golfo, es la estructura ilegal que lidera el 30% del tráfico de estupefacientes en el mundo. Sin embargo, ha sido debilitado por la captura de alias Otoniel. Por último, los Pelusos, es probable que al ser una estructura muy pequeña haya sido o sea desmantelada en el presente año. Por otro lado, la población vulnerable ante este conflicto se enfatiza principalmente en víctimas infantiles, ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por su etapa de desarrollo y que no cuentan con recursos psicológicos que se supone se encuentran en la población civil adulta. Esto quiere decir que la afección psicosocial a menores es mayor en medio del conflicto armado y genera que el sistema familiar se debilite. Además, se pueden generar problemas en la vida adulta de los niños con respecto a conductas para socializar. En este caso se pretende dar un enfoque en la población adulta que ha sido víctima del conflicto armado, bien sean agentes directos o no de la violencia social. Un factor que se considera determinante en aquellas personas vendría siendo que suelen ser de escasos recursos, lo cual hace más difícil su situación, ya que además de que se les han vulnerado sus derechos, juega un papel importante el factor económico con el que viven. En repetidas ocasiones, lo que muestra la realidad social frente a las víctimas del conflicto armado es solo parte de una gran estructura en la cual es difícil definir éticamente quiénes son las víctimas en la historia del conflicto en Colombia. Si bien podríamos señalar y juzgar a los victimarios, es complejo discernir qué hay tras la figura de ellos y si en algún momento de su historia de vida fueron víctimas de algún tipo de conflicto. Ahora vamos a hablar de cómo el conflicto armado tuvo afectaciones en los géneros masculino y femenino. Todo esto teniendo como base el capítulo Mi cuerpo es la verdad de la Comisión de la Verdad. Vamos a empezar por el género femenino. Primeramente queremos abordar por qué razón se hizo un capítulo enfocado en las mujeres. Básicamente lo que encontramos fue que este capítulo es una invitación a esclarecer lo sucedido, a retratar lo que vieron miles de mujeres y reconocer que ellas también lo vivieron, porque consideramos que esta es una población que no se tiene muy en cuenta a la hora de investigaciones acerca de las consecuencias del conflicto armado. También en este capítulo de la Comisión de la Verdad se evidencian los actos que vieron 10.864 mujeres que fueron escuchadas de manera individual y colectiva con los fines previamente expuestos. Ahora vamos a exponer 4 puntos con respecto a las maneras en las que el conflicto armado afectó a este grupo poblacional. El primero es la relación de las mujeres con el territorio. Entonces, primeramente, entendemos que las mujeres de los territorios son las encargadas de la reproducción, del cuidado del hogar, de la familia, de lo comunitario y lo social. Es por esto que ellas permanecen en los lugares donde se ha construido su vida. A diferencia de los hombres, que pues tienen un diferente rol. Ellos van a la guerra, ellos salen a buscar el sustento de sus hogares, entonces pues ellos no están arraigados al territorio.
Es por esto que cuando los actores armados llegan al territorio, son ellas las que tienen que defender el mismo. Ahora continuamos con el siguiente punto, y es cómo se controla la vida de las mujeres por medio del control del territorio. Encontramos que la violencia sexual es un claro ejemplo de cómo se efectúa el control de las mujeres, ya que esta es una forma de control, valga la redundancia. Es una forma de castigo, es una forma de esclavitud. También se encontró que es un símbolo de incentivo y recompensa para los hombres que volvían de batalla. Controlar a las mujeres, su tiempo, sus palabras, sus acciones, etc., suponía controlar todo lo que quedaba fuera del campo de batalla, es decir, las familias, los cultivos, las comunidades, etc. También vemos que hubo muchos casos de violencia sexuales y reproductivas contra niñas y mujeres. De acuerdo con los testimonios recogidos, las formas de violencia sexual más recurrentes eran la violación, el acoso sexual, la amenaza y la violación. Estos tienen impactos enormes en la salud física, mental y reproductiva de las mujeres. Por esto también pues queríamos resaltar un poco las afectaciones psicológicas y sociales que tuvo el conflicto armado en este grupo poblacional. Con respecto a las afectaciones sociales, tenemos un punto que es cómo las mujeres fueron expulsadas de la política y cómo eso desestabilizó la democracia. Sabemos que el derecho al voto a la mujer fue un suceso, un hito de la humanidad, de la historia de Colombia. Esto sucedió en 1957. Sin embargo, en el momento del conflicto armado, pues nos dimos cuenta, leyendo este capítulo, que muchas de las mujeres que participaban en la política eran secuestradas. Y esto se puede clasificar como una afectación social porque pues el conflicto armado, la violencia en los territorios afectaron la participación de la mujer en la política, y esto agudizó un problema que ya existía, pues que era la baja participación de la mujer en la política, y por ende desestabilizó la democracia. Ahora bien, vamos a continuar con las afectaciones del conflicto armado en los hombres, en el género masculino, y vamos a hablar un poco de cómo se construye la identidad masculina en nuestro país. Para esto tenemos cuatro ideas principales. La primera es que hay ideas aceptadas y generalizadas por la sociedad de lo que significa ser un hombre de verdad. La segunda son los llamados al combate, que los llamados al combate siempre han sido los hombres. Sabemos que los hombres tienen que prestar servicio militar obligatoriamente a una edad. También el entrenamiento militar es un espacio para transmitir y enseñar ideas y comportamientos propios de la masculinidad que se consideran necesarios para formar parte de dichas organizaciones. También se crea un elemento como un espíritu de guerra que configura la manera en la que estos actúan. Sabemos que los roles de género son construcciones sociales, son imposiciones de carácter social, político, cultural, ético, que los jóvenes en Colombia han aprendido que para ser un hombre significa ser rudo, ser fuerte, ser competitivo, tener poca sensibilidad y emotividad. Entonces, pues básicamente estas fueron como las afectaciones de estos dos géneros y lo que encontramos en este capítulo de la Comisión de la Verdad.